nuestro primer encuentro ha sido impactante, me quedé muy impresionada con su charla y dije, cuando hacemos un evento de estudiantes internacionales, Farah tiene que estar. Entonces, adelante, tienes la palabra y estamos contigo. Hola, buenos días a todas y a todos. Me llamo Farah Nabil, soy doctoranda en Ciencias de la Salud en la Universidad de Zaragoza y investigadora de la African Bioethics Network, y soy de nacionalidad egipcia. Estoy encantada de estar aquí con vosotros en la Jornada del Estudiante Internacional. En el contexto de esta jornada, mi charla... a ver, perdona. Sí. Mi charla se centra en tres objetivos principales. Primero, examinar cómo la financiación e investigación científica refleja impactos del colonialismo. En segundo lugar, voy a explorar la importancia de un conocimiento descolonizado, enriquecido por perspectivas feministas. Y en tercer lugar, vamos a hablar de estrategias futuras para avanzar hacia una ciencia descolonizada. Entonces, la primera parte de mi charla se centra en algunas estadísticas clave sobre la financiación e investigación científica, sobre todo para responder a dos preguntas: ¿a dónde va el dinero y de dónde sale la ciencia? Para contestar a la primera pregunta, vemos que la mayoría de organizaciones públicas y filantrópicas que financian la investigación se encuentran en países de altos ingresos, sobre todo los Estados Unidos, el Reino Unido y países de la Unión Europea. Y vemos que los países del sur global, que abarcan América Latina, África, Asia, Oceanía, utilizan solo el 10% de la financiación anual de la investigación, a pesar de albergar a una parte muy importante de la población mundial. Esto refleja muy graves desigualdades en investigación y también en resultados de la salud, porque estamos hablando en gran parte de la investigación de la salud, y también una escasez en profesionales e investigadores en estos países de ingresos bajos y medianos que se encuentran sobre todo en el sur global. Las enfermedades relacionadas con la pobreza o las enfermedades tropicales negligidas, por ejemplo, representan el 14% de la carga mundial de enfermedades, pero solo atraen cerca del 1% de gasto mundial en investigación y desarrollo. Además, un informe revela que menos del 1% de los fondos para la mitigación y adaptación al cambio climático se asigna a grupos de pueblos indígenas y comunidades locales, que son un grupo de población crucial para conservar más del 25% de la superficie del terrestre mundial, incluidas áreas muy vitales para la biodiversidad. Entonces, esta brecha de financiación pone de relieve un legado colonial en la distribución global de recursos, donde el conocimiento y las prioridades de pueblos indígenas y comunidades locales del sur global están marginados a pesar de sus importantes contribuciones a la gestión ambiental. También vemos que las publicaciones académicas y la producción de conocimientos están muy dominadas por el norte global, sobre todo por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Las instituciones y investigadores de estas regiones lideran la cantidad y el impacto de los resultados de la investigación. Y este dominio se ve reforzado por la distribución global de recursos, el acceso a la financiación y el control sobre destacadas revistas académicas y plataformas de publicación. Por ejemplo, la contribución de África a la producción científica es mucho menor que de las otras regiones, a menudo citada como menos del 2% del total de publicaciones de investigación en el mundo, aunque tenga una población mundial de 20% a nivel global. Esto se atribuye a muchos factores, entre ellos, por supuesto, la financiación, la infraestructura y el acceso limitado a los recursos de investigación, muchos de los cuales se remontan a la historia colonial de África. Los investigadores del sur global enfrentan muchas barreras, incluido el acceso limitado a la financiación,
una menor visibilidad en las revistas internacionales y desafíos para cumplir con los estándares de publicación establecidos predominantemente por instituciones del norte global, como por ejemplo las tasas de publicación de artículos en acceso libre. Y estos desafíos contribuyen a la subrepresentación del sur global en la producción global del conocimiento. Pero, a pesar de estas disparidades, existen tendencias e iniciativas emergentes destinadas a aumentar la visibilidad y el impacto de la investigación del sur global, como el desarrollo de revistas regionales, plataformas de acceso abierto y descuentos en las tasas de publicación en acceso libre para personas afiliadas con instituciones en países de ingresos bajos y medianos. La segunda parte de mi presentación se centra en fundamentos del conocimiento descolonizado desde una perspectiva feminista. Primero que todo, vamos a contestar a la pregunta: ¿qué es la descolonización del conocimiento? Es un proceso que busca desmantelar las estructuras de poder heredadas del colonialismo dentro del ámbito científico y académico, reconociendo y valorando las formas de saber originarias y marginadas. Este enfoque hacia la producción de conocimiento es muy importante para construir una ciencia más inclusiva y equitativa. Al priorizar las voces y perspectivas de comunidades históricamente excluidas, la descolonización del conocimiento desafía el dominio de los paradigmas occidentales y eurocentristas de la ciencia, promoviendo entonces una diversidad epistemológica que es muy importante para abordar estos desafíos globales de manera justa y comprensiva. Y ahora os voy a decir algunos ejemplos del legado del conocimiento, del legado colonial del conocimiento, comenzando por el eurocentrismo en los planes educativos, en los programas de formación. Y estos programas a menudo privilegian teorías y perspectivas y conocimientos producidos en Europa y en Estados Unidos, marginando entonces los saberes originarios y de otras regiones del mundo. Esto perpetúa la idea de la superioridad del conocimiento occidental sobre otras formas de saber. Otro ejemplo es idioma de publicación. El dominio del inglés como lengua franca de la ciencia y la academia limita el acceso y la participación de personas que no dominen este idioma, reforzando entonces barreras lingüísticas y culturales que excluyen a investigadores de regiones no angloparlantes. También los sistemas de citación favorecen a las publicaciones de revistas científicas predominantes del norte global, lo que puede sesgar la visibilidad y el impacto de investigaciones que vienen del sur global. Y esto refuerza un ciclo donde ciertas voces y perspectivas son excluidas de manera sistemática o subrepresentadas. Además, como hemos hablado en la primera parte de la investigación, las prioridades de investigación y financiamiento suelen estar determinados por intereses y prioridades de instituciones basadas en el norte global, lo que puede no reflejar ni atender adecuadamente a los problemas y necesidades de comunidades del sur global, lo que conlleva a una investigación que a menudo es desconectada de las realidades locales de países y comunidades marginadas. También hay una subrepresentación de académicos y investigadores y estudiantes de comunidades indígenas, negras y del sur global en instituciones de educación superior y sobre todo en espacios de toma de decisiones académicas, donde se perpetúan desigualdades y hay una diversidad limitada de perspectivas en la producción del conocimiento. También existe una tendencia histórica a desvalorizar, apropiar o ignorar del todo el conocimiento indígena y local en favor de enfoques científicos occidentalizados. Esto no solo menoscaba la riqueza y relevancia de estos saberes, sino que también contribuye a la erosión de culturas y prácticas tradicionales. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo los estudiantes internacionales contribuyen a
esta descolonización de la ciencia. Sí. La contribución de estudiantes internacionales a esta descolonización de la ciencia abarca diversas facetas, incluyendo el enriquecimiento del cuerpo académico con perspectivas y experiencias únicas. Por ejemplo, los estudiantes internacionales aportan perspectivas diversas que pueden desafiar y enriquecer las discusiones académicas, lo que podría promover un aprendizaje más inclusivo y global. Y esto también contribuye a una mayor comprensión y apreciación de contextos y experiencias internacionales y diversas, facilitando un entorno de aprendizaje más descolonizado. También la presencia y participación de estudiantes internacionales en el ámbito académico desafía las narrativas y conocimientos dominantes, permitiendo a la emergencia de voces y perspectivas marginalizadas, lo que puede conducir a un replanteamiento de las teorías y prácticas existentes, haciendo que el conocimiento sea más inclusivo y menos eurocéntrico y occidentalizado. También la presencia de estudiantes internacionales fomenta la interculturalidad. La interacción entre estudiantes de diferentes orígenes fomenta un ambiente de aprendizaje intercultural, en el cual el conocimiento se construye de manera colectiva más allá de las fronteras geográficas y culturales, lo que promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural, contribuyendo a la descolonización del conocimiento y a la promoción de la equidad en la educación. Y ahora vamos a hablar sobre la descolonización del conocimiento, pero desde una perspectiva feminista. Y vamos a ver cuál es el valor añadido de esta perspectiva feminista descolonial a la descolonización de la ciencia. Desde una perspectiva de feminismo descolonial, la intersección del feminismo y la descolonización del conocimiento se centra en cómo los principios feministas pueden ser fundamentales en la descolonización de la ciencia, destacando los principios de la equidad, la inclusión, el respeto por la diversidad de saberes. Y aquí tenemos algunos enfoques clave. Por primera parte, la crítica a la colonialidad y del poder y del saber. El feminismo descolonial se enfoca en desmantelar la colonialidad del poder y del saber, y a estructuras que perpetúan las desigualdades de género y de raza en la producción del conocimiento. Esto implica cuestionar las bases epistemológicas de la ciencia, que excluyen o marginalizan saberes no occidentales y de mujeres, especialmente de mujeres negras, indígenas y del sur global. También vamos a la revalorización de los saberes marginados. El feminismo descolonial se busca revalorizar y reintegrar estos conocimientos producidos por comunidades y grupos históricamente oprimidos por el Occidente, considerando que estos saberes son cruciales para entender de manera integral los desafíos globales y locales. La perspectiva feminista descolonial promueve la inclusión de estos conocimientos en ciencia y en el ámbito académico como forma de justicia epistémica. También el feminismo descolonial utiliza la interseccionalidad como una herramienta analítica. Un concepto acuñado dentro del feminismo negro, la interseccionalidad se utiliza para analizar cómo distintas formas de opresión, estamos hablando de género, de raza, de clase, de sexualidad, de discapacidad, cómo estos factores interseccionales se interlazan y afectan la experiencia vivida de personas y de sus comunidades. Aplicada a la descolonización del conocimiento, la interseccionalidad permite comprender la complejidad de estas jerarquías de poder y cómo influyen en quién tiene autoridad para producir y para validar conocimiento. También el feminismo descolonial aboga por prácticas de resistencia contra las formas coloniales de dominación en la ciencia y la educación. Esto incluye crear espacios para voces marginadas, desafiar narrativas dominantes y promover metodologías de la investigación que sean colaborativas, participatorias, éticas y que reconozcan la agencia
de las comunidades con las que trabajan los investigadores. Algo que se encuentra de forma más prominente en el sur global que en el norte global. Finalmente, hablamos de la ética del cuidado y la relacionalidad. Este enfoque enfatiza la importancia de una ética del cuidado y la relacionalidad, reconociendo la interdependencia entre seres humanos con su entorno. La ciencia y la educación descolonial feminista busca construir relaciones más equitativas y respetuosas tanto dentro del ámbito académico como en la interacción con las comunidades. En resumen, desde una perspectiva feminista descolonial, la descolonización del conocimiento implica una crítica profunda a las estructuras coloniales y patriarcales que moldean la ciencia y el ámbito académico, lo que pueda promover un cambio hacia prácticas más justas, más inclusivas, más respetuosas con la diversidad de saberes y de experiencias. Y finalmente, la tercera parte de mi charla habla sobre estrategias para avanzar hacia la descolonización de la ciencia. Avanzar hacia la descolonización de la ciencia requiere un enfoque multicapa, que no solo critique los legados coloniales incrustados dentro del sistema científico y educativo, sino que también busquen activamente integrar y valorar diversos sistemas de conocimiento y filosofías de todo el mundo, como por ejemplo filosofías de la cultura africana, como la filosofía Ubuntu. Aquí voy a presentar algunas estrategias para poder desafiar este sistema colonial del conocimiento y de la ciencia. Hablamos en primer lugar de la incorporación del pensamiento descolonial y filosofías no occidentales en la educación. Las instituciones educativas podrían, por ejemplo, revisar sus currículos, sus planes de educación para incorporar filosofías no occidentales, como la filosofía Ubuntu, que viene del sur de África, que enfatiza la comunidad, la interconexión y el respeto mutuo por todos los seres. Esta inclusión fomenta una comprensión más holística del conocimiento que trasciende las perspectivas eurocéntricas. Hemos, de hecho, en la Facultad de Ciencias de la Salud, hace un par de años, hecho una formación para los estudiantes de enfermería en cómo aplicar perspectivas de esta filosofía Ubuntu en los cuidados de enfermería y ha tenido mucho éxito y ha contribuido al discurso de salud transcultural dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. También adoptar prácticas pedagógicas que reflejen los principios de estas filosofías no occidentales, por ejemplo, el concepto de Ubuntu de yo soy porque nosotros somos, puede inspirar entornos de aprendizaje colaborativos donde el conocimiento es co-creado y compartido entre estudiantes y educadores, desafiando esta dinámica de jerarquía tradicional de maestro-estudiante. En segundo lugar, estrategias para integrar el pensamiento descolonial. Por ejemplo, ofrecer a los educadores oportunidades de desarrollo profesional centradas en pedagogías descoloniales y epistemologías no occidentales. La formación podría incluir estrategias prácticas para integrar estos enfoques en la enseñanza y en la investigación, asegurando que los educadores estén bien equipados para fomentar entornos de aprendizaje inclusivos. También estaría bien comprometerse con comunidades locales y indígenas para comprender sus sistemas de conocimiento y para incorporar sus perspectivas en el contenido educativo, no solo para enriquecer el currículum, sino también para respetar y validar las contribuciones de estas comunidades al conocimiento global. Es muy importante para descolonizar la ciencia identificar las barreras para el acceso al conocimiento, para poder superarlas. Al abordar el acceso y uso del conocimiento, habrá que considerar la interseccionalidad, lo que incluye el género, el estado socioeconómico, el estado migratorio, la discapacidad, el idioma y la etnia, entre otros factores interseccionales. Entonces, habrá que preguntarnos, ¿difieren las barreras y percepciones según estos factores?
¿Cómo contribuyen a poder acceder al conocimiento? ¿Cómo contribuyen a la adquisición de conocimientos nuevos, a la retención de estos conocimientos? Entonces, al evaluar si la experiencia de los usuarios del conocimiento varían por estas intersecciones, podemos abordarlas, podemos concebir iniciativas y programas para poder desafiarlas. Monitorear y evaluar el conocimiento debería integrar metodologías que funcionen para todo el mundo y reconocer que la definición del éxito, la motivación, la retención de conocimientos podría variar de forma muy significativa por estos factores interseccionales. Y en último lugar, me gustaría subrayar cómo las iniciativas de intercambio y compartición de conocimientos podría también desafiar al sistema colonial de la ciencia y del conocimiento. Desarrollar plataformas colaborativas que permitan a académicos del norte y del sur global compartir investigación, ideas, recursos educativos basadas en filosofías no occidentales podría aumentar el avance hacia un sistema de conocimiento y de ciencia descolonial. Estas plataformas podrían facilitar mentoría, asociaciones y diálogo entre académicos con diversos antecedentes geográficos y epistemológicos. También organizar eventos, congresos, foros, simposios globales que resalten filosofías no occidentales y su aplicación en varias disciplinas podría ayudar en desmantelar estos sistemas coloniales de conocimiento y pueden servir como foros críticos para compartir mejores prácticas y aumentar la colaboración internacional y destacar el valor de sistemas de conocimientos diversos. Sí. Y con esto llegamos a las conclusiones de esta charla. La descolonización de la ciencia y de la educación es un proceso dinámico e inclusivo que requiere el compromiso de instituciones de educación, de formuladores de políticas y de la comunidad académica global. Entonces, hemos visto que la financiación en investigación refleja legados coloniales porque prioriza ciertas áreas sobre otras, que son más importantes para los países colonizadores que para el sur global. Por ejemplo, como hemos visto con las enfermedades relacionadas con la pobreza y cómo la financiación de la investigación, solo el 10% va al sur global. También hemos hablado de la inclusión de conocimientos indígenas y feministas y cómo es esencial para abordar el colonialismo en el conocimiento y en la ciencia. Hemos hablado de cómo los esfuerzos descoloniales necesitan ampliar la representación y financiación de comunidades marginadas, como comunidades indígenas, como comunidades locales de países del sur global y de poblaciones negras subrepresentadas. También los paradigmas educativos deben evolucionar para integrar y valorar diversas epistemologías. Y finalmente, la colaboración global y el intercambio de conocimientos y saberes podría superar las barreras de conocimiento impuestas por el colonialismo. Y con esto he llegado al fin de mi charla. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Clara, por tu charla. Siempre es muy enriquecedora. Y bueno, a mí me encanta todo el tema que hablas, que tocas, y en mi calidad también de investigadora internacional. Y pues aquí tienes a Carmen Ramón, que coordina todas las cuestiones de relaciones internacionales, estudiantes internacionales. Y esto va a ser una información muy valiosa, si con tu permiso nos permites trabajar con ello. Y bueno, vamos a dar paso a Jorge Jiménez y Pilar Miguel,